¿Sabías que el olor de una ciudad medieval podía sentirse desde kilómetros antes de llegar? Así de intensa era la pestilencia cotidiana en aquel tiempo. Y lo más sorprendente, nadie parecía inmutarse demasiado. Porque ese olor, ese ambiente espeso, húmedo y penetrante, era parte normal de la vida. Hoy, cuando hablamos de la Edad Media, imaginamos castillos, caballeros, monjes, campesinos, pero rara vez pensamos en cómo olía realmente ese mundo. Sin embargo, el olor fue uno de los elementos más presentes, más intensos y más ignorados por quienes lo vivían. Desde las calles hasta los palacios, la Edad Media no solo se veía diferente, se respiraba diferente. No existía recolección de basura, ni cañerías, ni desagües modernos. Las heces se tiraban por la ventana. El sudor se acumulaba durante semanas. Los cuerpos se enterraban a veces de forma tan precaria que la peste se volvía inevitable. Había mercados de carne al aire libre, pozos negros rebalsando y animales descompuestos que nadie recogía por días. Todo convivía en un mismo lugar. Y lo peor, se consideraba normal. En este video vamos a sumergirnos en el lado menos romántico de la historia medieval, el del olor. Vamos a entender cómo olía realmente una ciudad de hace 700 años, qué pensaban las personas de esos aromas, por qué no se bañaban, y cómo todo esto afectaba su vida diaria, su salud y hasta sus creencias. Prepárate para descubrir la Edad Media desde una perspectiva que rara vez se cuenta: la historia del mal olor, las ciudades medievales, un caldo de cultivo fétido. Las ciudades medievales eran, sin exagerar, un verdadero caos sensorial. Y el olor, sin duda, era uno de los protagonistas. Imagina caminar por calles angostas donde el sol casi no entraba, flanqueadas por edificios de madera con techos que se tocaban entre sí. No existía un sistema de drenaje ni de alcantarillado. Todo lo que se generaba en una casa, desde restos de comida hasta excrementos, terminaba literalmente en la calle. ¿Cómo? Se abría la ventana y se arrojaba. Así de simple. Era común que la gente gritara «¡Agua va!» antes de lanzar el contenido de su orinal por la ventana. Pero, claro, eso no garantizaba que quien pasara por debajo saliera ileso. No existía un horario para desechar los residuos, ni tampoco un lugar específico. Las heces humanas, los restos de animales, los trapos sucios, el vómito, los residuos de los oficios. Todo se mezclaba en un mismo lodazal que corría, lentamente, por el medio de la calle. Y por si eso no fuera suficiente, los animales estaban por todas partes. Caballos, cerdos, gallinas, perros callejeros. Muchos de ellos caminaban libremente entre la gente, comían los restos de basura y, por supuesto, también defecaban ahí mismo. Era normal ver a los cerdos revolcarse en montones de residuos orgánicos y luego terminar días después en el plato de alguien. La higiene no era prioridad, porque la supervivencia lo era todo. ¿Baños? La mayoría de casas no tenía. Algunos hogares más acomodados contaban con una especie de cubo o recipiente en el interior, pero lo usual era usar letrinas públicas. Y ese término puede sonar organizado, pero en realidad eran simples pozos comunales donde la gente hacía sus necesidades, muchas veces sin separación entre hombres y mujeres. No existía limpieza periódica. Cuando la letrina se llenaba, simplemente se cavaba otra. En algunos lugares, estas fosas podían estar tan saturadas que el suelo alrededor se hundía. Y si te preguntas cómo soportaban ese ambiente, la respuesta es simple. No había otra cosa. Nadie cuestionaba el olor porque era parte de la vida. Era lo normal. La peste, el hedor, la podredumbre, formaban parte del paisaje diario. Incluso los mercados, lugares donde se vendía comida, estaban rodeados de basura y animales muertos. En verano el calor solo empeoraba la situación. El hedor se hacía insoportable, las moscas invadían todo y las enfermedades estaban al acecho.
Así eran las ciudades medievales, lugares sin normas sanitarias, donde cada rincón era un foco de infección y donde el mal olor no era una molestia, era el aroma cotidiano de la vida, el miedo al agua, la higiene como amenaza. Después de caminar por esas calles nauseabundas y saturadas de basura que mencionamos en el punto anterior, uno podría pensar que la solución lógica sería bañarse con frecuencia. Pero en la Edad Media la lógica era otra. La higiene personal no solo no era una prioridad, era en muchos casos considerada peligrosa. Sí, como lo escuchas, la gente creía que el agua podía enfermarlos y que mantenerse sucio era, de hecho, una forma de protección. Durante siglos existió una creencia muy arraigada de que el agua caliente abría los poros del cuerpo y, al hacerlo, lo dejaba vulnerable a la entrada de enfermedades. Esta idea no era un simple rumor. Estaba respaldada por lo que entonces se consideraba ciencia médica. Los médicos de la época sostenían que el cuerpo debía mantenerse cerrado para conservar la salud y que el contacto con agua, sobre todo en climas fríos o con los poros abiertos, era casi una invitación a la peste. Y hablando de peste, con la llegada de las grandes epidemias como la peste negra, el miedo al agua se intensificó. Los baños públicos, que en su momento habían sido populares en varias ciudades europeas, comenzaron a cerrarse. Algunos por miedo a que fueran focos de contagio, otros por razones morales. La Iglesia empezó a verlos como lugares de perversión, donde se mezclaba la desnudez con lo prohibido. La desnudez compartida era asociada al pecado, al deseo y, por extensión, a la enfermedad. Así fue como se consolidó la idea de que estar sucio era de alguna manera estar protegido. Las capas de mugre se convirtieron en una barrera simbólica y física contra los males del mundo. Las personas llegaban a usar la misma ropa durante semanas o meses sin cambiarla, y los baños, cuando ocurrían, eran eventos esporádicos. No existía jabón como lo conocemos hoy, y muchas veces lo único que se usaba era agua, si acaso. El mal olor corporal, por ende, tampoco era visto como algo desagradable, al menos no en el sentido moderno. Era simplemente parte de la condición humana. La nobleza se perfumaba, sí, pero no como acto de limpieza, sino para disimular la suciedad. Los olores dulces intentaban tapar los hedores de cuerpos no lavados, de cabellos grasientos, de ropas saturadas por el sudor seco y las secreciones. De esta forma, el miedo al agua modeló toda una cultura de resistencia a la limpieza. Lo que para nosotros sería un acto básico de cuidado personal, para ellos podía significar un riesgo de vida. Y en un mundo donde las enfermedades se propagaban sin explicación aparente, cualquier precaución, por absurda que parezca hoy, se transformaba en una norma aceptada, incluso si eso significaba vivir cubierto de mugre. Perfumes, hierbas y trucos medievales para tapar el olor. Si el agua era vista con desconfianza y la suciedad se consideraba una especie de escudo contra las enfermedades, entonces, ¿cómo enfrentaban los medievales el problema del mal olor? La respuesta está en los perfumes, las hierbas y en una creatividad desesperada por sobrevivir al hedor. Y no hablamos solo del pueblo. Incluso la nobleza, los reyes y las reinas, envueltos en sedas y joyas, no se salvaban del mal olor. De hecho, muchos eran parte del problema. Sus ropas pesadas y llenas de capas apenas se lavaban. Los cuerpos, cubiertos por corsés, cuellos altos y túnicas, transpiraban constantemente, y el sudor simplemente se acumulaba. Pero como bañarse no era una opción frecuente, la solución fue perfumar la mugre. Era común que los nobles llevaran pañuelos empapados en perfumes fuertes para cubrirse la nariz en ambientes cerrados o al caminar por las calles. No era un gesto elegante, era una medida de supervivencia. En fiestas y reuniones se veían obligados a inhalar aromas florales para no desmayarse por el olor de los demás y de ellos mismos. La moda también se adaptó a esta necesidad.
Muchos comenzaban a colgarse pequeñas ramitas de hierbas aromáticas en los sombreros o en colgantes cerca del pecho. Romero, lavanda, menta. No era solo una cuestión estética, sino un intento de crear una pequeña burbuja de aire respirable alrededor del cuerpo. Y luego están las pelucas. Las vemos en los retratos de la realeza como símbolo de estatus, pero también tenían otra función: ocultar cabezas sin lavar, cubiertas de grasa, piojos y mal olor. Las empolvaban con harina, arroz o polvos perfumados para disimular el hedor, creando una especie de escudo entre la nariz propia y la realidad de su cuero cabelludo. Todo esto era parte de una cultura donde el objetivo no era eliminar el olor, sino maquillarlo. Porque en la Edad Media oler bien no era sinónimo de limpieza, era sinónimo de sobrevivir a la pestilencia sin perder el conocimiento. Los castillos también olían mal. Podríamos pensar que, al menos en los castillos, el panorama era distinto. Después de todo, eran las residencias de reyes, nobles y caballeros, llenos de tapices, armaduras brillantes y banquetes fastuosos. Uno imaginaría que allí el ambiente era más limpio, más pulcro, pero no. La realidad era mucho más cruda y bastante menos glamorosa. Los castillos medievales también apestaban, y no poco. El sistema de higiene dentro de estas enormes construcciones de piedra era igual de rudimentario que en el resto de las ciudades. A pesar de su tamaño, no estaban diseñados para ventilar bien, ni para contener a cientos de personas conviviendo durante meses. Sirvientes, soldados, cocineros, nobles, animales, todos compartiendo los mismos pasillos, patios y, lo más crítico, la misma ausencia de un sistema de saneamiento eficiente. Los baños, nada de lujo. Eran literalmente una silla de madera con un agujero. Debajo, un pozo séptico o una abertura que daba hacia el foso. Y si el castillo tenía el infortunio de estar en una zona donde el agua no corría, ese foso podía convertirse en un lago inmóvil de desechos humanos. Sí, justo al pie de donde vivía la realeza. Y en verano, con el calor y la humedad, el olor se volvía insoportable. Además, muchas veces estos baños estaban lejos del alcance de los sirvientes comunes. ¿La solución? Recipientes como orinales o cubos que se vaciaban, a veces, una vez al día. Otras se dejaban por horas en pasillos, generando un olor ácido, penetrante, imposible de ignorar. Los castillos también eran víctimas de la misma lógica que regía toda la Edad Media. Mientras menos contacto con el agua, mejor. Así que los baños eran escasos, las limpiezas poco frecuentes, y el resultado era un aire denso, viciado. Incluso en los grandes salones donde se realizaban celebraciones o reuniones políticas. No es casualidad que los nobles usaran perfumes tan fuertes. Más que vanidad, era necesidad. La imagen de una princesa perfumada caminando entre jardines de rosas se desvanece rápido cuando se sabe que a solo unos metros el castillo entero podía oler a orina, sudor rancio y moho húmedo de piedra sin ventilar. La Edad Media no discriminaba. No importaba tu título, tu fortuna o tu linaje. El mal olor era parte del paisaje, incluso en la cima del poder. El cuerpo humano, sin desodorante, sin papel higiénico. ¿Y si los castillos olían mal? Imagina cómo olían las personas. Porque más allá de las ciudades sucias o los castillos con fosas sépticas, el verdadero olor medieval venía del cuerpo humano. Un cuerpo que, sin acceso a jabón de calidad, sin desodorante, sin papel higiénico ni conocimiento médico real, estaba completamente a merced del sudor, la suciedad y la infección. En la Edad Media, el concepto de higiene corporal era muy distinto al de hoy. Bañarse con frecuencia no solo no era costumbre, sino que era visto como algo peligroso. Ya lo vimos antes. Se creía que abrir los poros con agua caliente permitía la entrada de enfermedades. Así que el sudor se acumulaba día tras día, mezclado con el polvo del camino,
el hollín de las chimeneas y el roce constante de ropas gruesas que tampoco se lavaban con frecuencia. No existía desodorante. El olor corporal era tan común que prácticamente se asumía como parte de la normalidad. Las axilas, los pies, las partes íntimas, todo quedaba cubierto con capas de ropa, en un intento más por ocultar que por eliminar el mal olor. La ropa interior, en el caso de que se usara, no se cambiaba a diario, a veces ni semanalmente, y luego está el tema del baño y del papel higiénico. Tampoco existía. En su lugar se usaban trapos, heno, musgo, piedras lisas o incluso las propias manos, dependiendo del acceso y la clase social. Las infecciones, por supuesto, eran comunes. Las heridas mal curadas, las llagas que nunca cicatrizaban y los dientes podridos formaban parte del paisaje cotidiano. ¿Y las mujeres? Durante la menstruación, los recursos eran aún más precarios. Sin acceso a productos sanitarios, muchas recurrían a paños de tela reutilizables o simplemente soportaban el sangrado de forma natural, ocultándolo bajo varias capas de ropa. Esto, sumado a la falta de higiene, generaba infecciones frecuentes que, por supuesto, no tenían tratamiento. El aliento también era parte del problema. Sin cepillos de dientes ni dentífricos y con dietas ricas en carne, cebolla y cereales, pero pobres en frescos, el resultado eran bocas con caries, encías enfermas y un olor que difícilmente podía disimularse por más que se masticaran hierbas o especias. El cuerpo medieval no era un templo. Era un campo de batalla constante contra los elementos, el descuido y las enfermedades. El cambio llega con el Renacimiento. Después de siglos de oscuridad, suciedad y superstición, algo empezó a cambiar. Muy lentamente, pero cambió. El Renacimiento no solo trajo avances en el arte, la ciencia o la filosofía. También trajo consigo una nueva forma de mirar el cuerpo humano, y ese simple cambio de mirada, aunque parezca pequeño, marcó una diferencia abismal respecto a la Edad Media. Durante la Edad Media, el cuerpo había sido visto casi como una carga pecaminosa, un recipiente indigno que debía mantenerse oculto y sufriente. Pero con el Renacimiento, influenciado por los ideales clásicos grecorromanos, el cuerpo comenzó a ser admirado, retratado, estudiado. No era solo carne, era arte, era belleza, era expresión, y con esa revalorización vino también el redescubrimiento de la higiene. Se retomaron prácticas de baño inspiradas en los romanos. Aparecieron casas de baños privadas, aunque en muchas ciudades aún predominaba la desconfianza hacia el agua. Los perfumes ya no eran solo para tapar malos olores, sino para complementar una rutina de cuidado. Los médicos comenzaron a asociar la limpieza con la salud, y aunque el conocimiento era limitado, ya no se hablaba de la suciedad como una barrera protectora, sino como un riesgo. La idea de bañarse, de lavarse las manos o de cambiarse de ropa con más frecuencia empezó a circular, al menos entre las élites ilustradas. Sin embargo, esto no significó que el mundo se volviera limpio de la noche a la mañana. Aún faltaban siglos para que existiera la ducha diaria, el jabón como lo conocemos, o algo tan básico como el acceso universal al agua potable. Pero el cambio estaba sembrado. Y ese redescubrimiento del cuerpo sería la semilla de una revolución higiénica que tardaría en florecer, pero que cambiaría el mundo para siempre. Hoy damos por sentadas cosas tan simples como ducharnos a diario, usar desodorante o tirar de la cadena. Pero durante siglos eso no solo era impensable, era peligroso, inmoral o simplemente inexistente. La Edad Media fue una época donde el olor formaba parte de la vida diaria, una vida impregnada de supersticiones, ignorancia médica y sistemas urbanos colapsados por su propia falta de higiene. Desde ciudades convertidas en vertederos, castillos que olían peor que establos, hasta nobles que preferían el perfume antes que el agua. La historia del mal olor medieval es también la historia de cómo evolucionamos. Porque aunque hoy el pasado nos cause risa o asco,
Lo cierto es que todos esos errores, esas creencias extrañas y esos sistemas fallidos nos empujaron, a su manera, hacia la búsqueda de algo mejor. Y quizás ahí está lo más interesante. No en reírnos de lo mal que olían, sino en entender que, incluso en medio del hedor, la humanidad seguía buscando formas de adaptarse, de sobrevivir y de progresar. Así que la próxima vez que te quejes porque se fue el agua caliente o porque el transporte público huele raro, recuerda, podrías haber vivido en la Edad Media. Si este viaje al pasado te sorprendió, no olvides suscribirte para más historias sorprendentes.